Vaya por Dios, qué tranquilo está todo. Parece que fue ayer aquella ceremonia de mis funerales. ¡Cuánta gente! Yo creía que no me dejarían descansar. Aquí se armó la grande. ¡Queremos obispos al lado de los pobres! ¡Obispos al lado de los pobres! ¡Queremos obispos al lado de los pobres! ¡Queremos obispos al lado de los pobres! Bueno, pues ahora yo estoy aquí a buena sombra. Ya me han dejado tranquilo y yo los he dejado tranquilos a ellos. Esto sigue como antes, cuando yo oficiaba en ella con mi bastón de madera. No me veía mal, por cierto, como yo era muy grande y me cansaba en esos trajines. Ahí está todo casi como yo la dejé. La cátedra del obispo, el altar con su baldaquino y bien rodeado por los bancos para que los fieles no sean solo espectadores. El lugar para la Sagrada Escritura y los óleos. La cruz. A la Virgen me la han puesto un poco alta y encima que mira al cielo. El lugar de recuerdo a los santos, los que vivieron esas bienaventuranzas. Y la pila bautismal. A la puerta de entrada a la iglesia. Y las paredes solo cubiertas de esas antiguas pinturas de los mártires. Mira que sí se molestaban algunos. Nos están quitando los santos, decían. De todos modos, la catedral me quedaba pequeña. Yo quería una catedral de puertas abiertas. O mejor, una catedral sin muros. Qué Cuernavaca de mis amores y mis desvelos. 30 años por estas calles. Yo no era de aquí, pero como si lo fuera. Yo era un niño de la capital. Nací en Tlalpan en el año de 1907. Pero en realidad me crié en Guarachita, allá por Michoacán. A mis 14 años fui al seminario. ¿Sabría yo bien lo que quería? Mala hora para ir al seminario, cuando los cristianos eran cristeros y se mezclaba la lucha por la tierra y la lucha por la religión. Parece mentira, pero parecía entonces que la fe exigía ser contrarrevolucionario. Sin embargo, yo me pude asomar a otras corrientes distintas. Mi tío, que pertenecía a la masonería, fue un buen amigo con quien dialogaba, que me respetaba y a quien respeté. Y como yo era un niño listo, me mandaron a Roma a estudiar, a ese colegio, el Pío Latino.
Allí, tratando a compañeros de otros países de mi continente, comenzó a brotar con más fuerza mi identidad latinoamericana. Y salí hecho un cura muy bien parado y muy bien preparado. El mismo día de mi 27 cumpleaños, el 28 de octubre de 1934, fui ordenado. Lo que más me gustaba era la historia, y 4 años más tarde, justo cuando acababa la guerra de España y empezaba la guerra mundial, acabé como doctor en historia. La tesis que presenté ahora me parece una ironía. La política de la corona de España y de la Santa Sede en la creación de obispos en América Latina. Así, con mis títulos y mis conocimientos teóricos, volví a mi tierra. Claro, enseguida me pusieron al frente de una casa de estudiantes universitarios, mientras me desempeñaba como vicario de la parroquia de San José. Y continuando, claro, con mi investigación en historia, que era lo que me gustaba. Debía hacer todo bastante bien, o al menos a gusto de quienes mandaban. El hecho es que empecé a sonar para obispo. Seguro que me nombraron porque les parecía un curita prudente y bien teórico. Pues con mis 45 primaveras me hicieron obispo. Yo les pedí que me consagrasen aquí en Cuernavaca. Estropearon mi carrera de historiador. Ahora bueno, en vez de estudiar historia, tenía que hacerla. Y es que yo siempre había tenido una lucha entre mi prudencia conservadora y mi espíritu inquieto y original. Claro que por el momento, lo primero era lo que predominaba. Al principio, los seminaristas me tenían casi miedo. Aquel obispo tan alto, al que tenían que tratar de excelencia y les obligaba a llamarse de usted. Claro que mi inquietud empezó pronto a brotar. Siguiendo ese espíritu original, empecé abordando un asunto que no parecía conflictivo: la liturgia. Mi amistad con los benedictinos me orientó y animó. Me lancé, qué atrevimiento, a reformar el interior de la catedral, haciéndolo más austero y más ajustado a la celebración de la comunidad cristiana. Buena la hice. Cuando entró la piqueta en catedral, precisamente el 14 de julio de 1957, fue como aquel entonces otro 14 de julio en Francia, como la toma de la Bastilla, el primer paso para cambios más decisivos. El paso siguiente fue la Santa Escritura. Lo recuerdo muy bien. Cuando Juan XXIII estuvo de acuerdo conmigo en que utilizara con mi pueblo la Biblia editada por los protestantes. ¿Y cómo podría ser de otra manera si la Biblia es una y aquella era la única que podían
conseguir los pobres por ser la más barata. Eso me abrió a otro paso importante, el ecumenismo. Muchos no me lo perdonaron, sobre todo lo de la catedral. Algunos muy católicos temieron que los muros de la vieja catedral se les fueran a cuartear. Pero ahí la tienen. Lo malo es que la Biblia y la oración, cuando se mete uno a fondo en ellas, son un pozo sin fondo. No, mejor un pozo con un gran fondo, porque en el fondo están ellos. Están todos. La gente del fondo, o sea, los que llamamos pobres. Y entonces llegó el concilio. Y resulta que lo que yo había estado haciendo, y parecía mal, allá en Roma, con el Papa a la cabeza, empezó a parecer bien. Yo me sentía muy a gusto y conté a todos mis ideas sobre la liturgia y la libertad religiosa. El momento era difícil, porque mi amigo Le Mercier enfrentaba un juicio por haber introducido el psicoanálisis en el monasterio benedictino. Empecé a tener mis primeros conflictos, pero sentí en mi hombro la protección y comprensión de Juan XXIII. Usted fórmese la conciencia y actúe en consecuencia, me dijo. Y eso es lo que seguí haciendo toda mi vida. De todos modos, el concilio era todavía demasiado europeo y en mis tierras se iba fraguando algo fuerte, en carne viva. Porque como a Moisés, también a nosotros Dios nos estaba haciendo escuchar la opresión de nuestro pueblo. Todo se estaba poniendo muy difícil. Murió Juan XXIII. Terminó el concilio. Seguí el juicio de Le Mercier y empezó otro contra mi amigo Iván Illich y sus trabajos de educación crítica y liberadora. Todo se estaba poniendo tan difícil que también a mí el Santo Oficio me planteó 180 preguntas. No se las quise contestar. Me dirigí al Papa Paulo VI. No se preocupe, me dijo. Santo Padre, es que la Iglesia no me tiene confianza. No se preocupe. Es lo que yo les he dicho luego a muchos, que en vez de preocuparnos, tenemos que ocuparnos. O sea, que no me preocupé y volví a mi Latinoamérica. Era el significativo año 68, el de Medellín. En Medellín estuve de paso tan solo. No estaban designados para aquella gran asamblea. Pero mis hermanos obispos estallaron allí lanzando al mundo grandes verdades y consignas de acción, apoyados en la Biblia y en el dolor de nuestro pueblo. Ya era hora, ¿no? Al mismo tiempo, el movimiento estudiantil hervía también en todo el mundo. En México, me tuve que enfrentar con la matanza de estudiantes en Tlatelolco. Desgraciadamente, no hubo muchos obispos que levantasen la voz. No es prudente, decían.
Yo sí, alcé la voz y me fui a visitar a los presos en la cárcel de Lecumberri. Por ahí, por las altas esferas y las no tan altas, empezaban a preocuparse de que no me ocupase solo de la liturgia y la Biblia. En mi Cuernavaca comenzaron a organizarse las comunidades eclesiales de base. Los laicos dejaron de ser ovejas pasivas y se sintieron responsables en la iglesia. Caray, Sergio, ¿quién te ha visto y quién te ve? Mi proceso era claro: de la liturgia a la Biblia, de la Biblia a lo ecuménico y al cambio conciliar, del cambio conciliar a las comunidades eclesiales de base, de las comunidades de base al compromiso con los pobres y la solidaridad internacional. Fue por entonces precisamente cuando hice un pequeño pero simbólico cambio. Yendo a Chalma a vivir con mi pueblo sus expresiones de religiosidad popular, mi gran cuerpo se cansaba. Tenía ya 63 años y eran 50 kilómetros a pie. Alguien me dio una rama para usarla de bastón. Desde entonces me decidí a usar esa rama como mi báculo de obispo. Bastón para ir adelante como pastor, no detrás como arriero. Y yo empecé a ir delante y al fondo con mi cayado de pastor. Y las puertas de la catedral se empezaron a abrir para todos, los campesinos y los obreros de Morelos. Aquellas tierras que habían visto cabalgar a Zapata, vieron ahora a un obispo sin caballo y sin anillo, con un bastón de madera que se acercaba a ellos y les abría sus puertas. A quienes están en el poder les gusta más que los obispos vayamos bien atrás y no molestemos. Incluso los que bajo el nombre de sindicalistas manejaban a los obreros en la línea del gobierno. Buena se armó con Fidel Velázquez. Los periódicos sumisos, al que paga y manda, no aceptaron mi exigencia de rectificación. Otros lo hicieron por mí. De mi opción por los pobres a la solidaridad con los pobres del mundo. Eso me hizo ir a Chile, al encuentro de cristianos por el socialismo. A Chile, donde Allende aún creía que se podía cambiar el mundo. Buenas, pobre de él. Y pobre de mí, que ya estaba marcado. Y a la vuelta me encontré con un extraño recibimiento. Porque no se crean, uno es limpio, pero me costó quitarme aquella pintura. A ver si así los fervorosos católicos de derecha pensaban en lo que habían hecho. La verdad es que todos estos acontecimientos, en vez de hacerme retroceder, me animaron. En mi búsqueda de la utopía
del reino de Dios. No me importaba que me llamasen algunos Méndez ateo, porque no creía en su Dios opresor. Y tampoco me preocupó demasiado cuando en Riobamba, con mi amigo Leónidas Proaño y otros hermanos, nos agarró la policía. Nos habíamos convertido en obispos peligrosos. En torno mío se crearon dos corrientes opuestas. Para unos era el obispo rojo, para otros el amigo de los pobres. Más sufrí con la incomprensión de muchos de mis hermanos obispos. No comprendían que yo defendiese la causa de los pobres con mis viajes a Cuba y Nicaragua. No entendieron que yo firmase con mis hermanos cristianos Ernesto Cardenal y Carlos Comín una defensa del socialismo como postura cristiana ante la vida. A muchos les molestaba que la misa de 11 celebrada en mi catedral, acompañada por mariachis, se llenase de creyentes y también de no creyentes. Los que se acercaban a oír hablar del Evangelio de una manera nueva. Pues digo yo, ¿de qué forma se puede hablar de la buena nueva si no es de manera nueva? Era cuando decían que la catedral se llenaba de 3 clases de personas: los curiosos que iban a ver, los furiosos que iban a criticar y los inquietos que iban a buscar. Y en México hacía falta que esa buena noticia se convirtiera también en palabra acusadora contra quienes torturaban. Me atreví a lanzar contra ellos la excomunión, contra aquellos que se llamaban católicos y comulgaban con las manos manchadas de sangre. Así llegó la edad de mi renuncia en el 83. No me costó mucho que me la aceptasen. Yo tuve una extraña sensación. Decían que el obispo se casa con la diócesis, que la diócesis es su esposa. Pues imagínense el tener que dejar la esposa a otro. Pero esta salida de mi diócesis me sirvió para reafirmar mi compromiso en el trabajo por la paz y la justicia. Mis amigos de San Pedro Mártir me ofrecieron su templo como catedral. Pero más bien me confirmó que mi catedral iba a ser desde entonces la esperanza de los pobres del mundo. Me fui a vivir ahí, al lado de Cuernavaca, a Ocotepec. Pero no paré mucho. Me entrenaba con mi carrerita por las mañanas para correr después por el mundo organizando y reorganizando la solidaridad con mi América Latina. De este modo volví a Cuba y a mi querida Nicaragua, que se debatía entre el acoso del norte y la indiferencia de muchos otros.
Allá en el Zixal, en el pequeño despacho de la calle Roma, volcaba mi actividad. Subía y bajaba las escaleras con mi gran cuerpo, que a pesar de la edad aguantaba todos los trajines. Tuve aún dos alegrías más. Una, la aceptación del proyecto de la Casa de la Solidaridad, aunque no la llegué a ver funcionando. La otra alegría, aunque tuve dificultades para ir a El Salvador, pude asistir a la firma de los acuerdos de paz salvadoreños aquí cerca. Y así, de repente, como un viaje sorpresa más, me encontré de pronto, Padre, en este reino que queremos hacer en la tierra, igual que aquí contigo. Bueno, pues, aquí está mi catedral y mi báculo, que ya no me hace falta para sostenerme. Pero ahí está, Padre, mi verdadera catedral, el mundo de los pobres. Espero que mis muchos amigos no me echen tanto de menos. Sigue tu ejemplo alumbrando como infatigable estrella, y sobre tu misma huella seguiremos caminando. Porque bueno, la historia sigue, y la historia es mucho más grande que yo. La prenda de nuestro amor, amor cristiano y terreno, recibe el obispo bueno a la izquierda del Señor, infatigable pastor. Con Sergio te estoy nombrando, porque quisiera cantando decirle a tu corazón que entre tanta confusión sigue tu ejemplo alumbrando. Y tú, Padre, sabrás hacer surgir nuevas comunidades de base comprometidas con tu reino, y hermanos que sigan adelante y que intenten hacer de su mundo una catedral donde quepan todos, incluso los que no van a misa a las catedrales de piedra. En fin, que yo ya puedo descansar. Descansa en paz si puedes, que no te dejaremos. En esa catedral que desnudaste para que fuera canto y acogida, mariachi, pueblo, vida y Pascua, descansa en paz, don Sergio, amigo, hermano, Retoño de Tlalpan, monje de Ocupec, Sergio de Cuernavaca. Descansa en paz si puedes, que no te dejaremos sosegado ese tu corazón universal, gigantesca paloma solidaria y en vuelo, patriarca de América, don Sergio. Descansa en paz